Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias, por favor, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Carta de Pablo a los Corintios 16. Estamos acercándonos al final de esta primera carta y vamos, si Dios nos da vida, a empezar ya en breve la segunda carta a los Corintios. Si trae su Biblia, pues ábrala, por favor, o su celular o lo que tenga ahí. Primera carta a los Corintios 16, vamos a leer los versos 13 y 14 nada más. Si ya lo tiene, vamos a leer este texto. Vamos a leerlo dos veces, son solo 2 versículos y lo vamos a leer 2 veces. Dice así entonces la palabra de Dios, conmigo, hermanos: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. De nuevo dice así el texto de la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En tiempos cuando la conducta humana se ha desvirtuado, y se ha desvirtuado tanto, Dios nos llama a todos nosotros, sus hijos, a asumir una conducta responsable frente a un mundo confundido. Especialmente a nosotros los hombres, a quienes el Señor está llamándonos a asumir una forma de vida responsable, ordenada y leal para con nuestro Dios y frente a este mundo que está hoy de cabeza. El tema sigue siendo el mismo hasta no haber necesidad de cambiarlo: consejos y amonestaciones finales. Como ya sabemos, la iglesia de Corintia estaba atravesando por una serie de conflictos internos que los había llevado a salirse de la voluntad de Dios y del agrado de Dios. Pablo tuvo que intervenir, y a través de esta carta que sí tenemos, se dice que escribió por lo menos otras 2 que no fueron guardadas por la voluntad de Dios. Dios tuvo en ese sentido el no permitir que estas cartas se preservaran, pero sí estas 2 que tenemos. Por medio de esta carta, por lo menos, Pablo intentó corregir algunos conflictos, como ya los hemos estado estudiando desde un principio, hermanos, y reservó algunos otros asuntos que no trató en la carta, para que, como ya vimos también en los versos anteriores, cuando estuviera Pablo ya presente físicamente en Corinto, él pudiera entonces tratar estos aspectos que no se podían tratar por carta, sino presencialmente. Así es de que algunos los corrigió. Por lo menos eso fue el intento que Pablo llevó a cabo, ¿verdad? Tratar de corregir esos aspectos, y otros los dejó pendientes para que cuando él llegara a Corinto entonces tuviese la oportunidad, hermanos, de frente a frente encarar estas situaciones en la iglesia en la ciudad de Corinto. Uno de los problemas que Pablo había tratado en esta carta, como lo vimos en su momento, fue el desorden que había en los cultos de adoración. En el capítulo 11 lo estudiamos. Y usted recordará que a Pablo los hermanos que le escribieron la carta para decirle lo que estaba sucediendo, le dijeron: hermano, y fíjate que los cultos se han vuelto un desorden. Cada quien hace lo que quiere. Las hermanas van con la cabeza descubierta y los varones con la cabeza cubierta. O sea, al revés, ¿verdad? Y en su momento, recordará usted, dijimos que, bueno, culturalmente el hecho de que la mujer llegara con la cabeza cubierta implicaba que ellas, de esa forma visible, representaban que ellas estaban sujetas a Dios y a sus maridos. Llegar con la cabeza descubierta significaba lo contrario, y que los hombres llegaran con la cabeza cubierta representaba que ellos no se sometían a Dios.
Y había una completa rebeldía en la iglesia, y entonces cada quien hacía lo que quería. Recuerda usted que las mujeres en pleno culto interrumpían. Yo no estoy de acuerdo con eso. O hacían toda clase de desórdenes, y Pablo tiene que decir a las mujeres: cállense en el templo y vayan y pregunten en sus casas, por esas cuestiones. Y dijimos en su momento que obviamente por cuestiones culturales y de conflictos locales, Pablo tuvo que decir estas cosas. Hoy nosotros pues aquí no tenemos ningún problema con que nuestras hermanas pregunten, estén acá, participen en el desarrollo del servicio de la iglesia, el trabajo de la iglesia. No tenemos ningún problema, ¿verdad? Se ha dado en muchos casos los conflictos bueno, y deben haber pastoras o no deben haber pastoras, ¿verdad? Usted tal vez lo habrá visto porque quizá usted se ha metido a investigar esas cosas, y hay iglesias que se quiebran la cabeza peleándose de si deben haber o no pastoras, misioneras, en fin, de si la mujer debe servir en la iglesia y debe asumir cargos dentro de la iglesia o no. Bueno, Pablo en su momento intentó corregir lo que estaba mal en el tiempo de adoración de la iglesia dentro del desarrollo del trabajo de la congregación. Pero fue un intento que Pablo llevó a cabo a través de esto. Hoy, y dentro de los diversos temas que Pablo enfoca en este capítulo 16, él dirige estas palabras a los hombres especialmente. Eso no significa que las hermanas digan: ay, qué bueno, hoy no voy a oír, yo me voy a dormir, saque su celular y póngase a chatear. No, no, no. Es para usted también. Va dirigida a los hombres porque Pablo quiere al final de esta carta, hermanos, como ya haciendo una especie de conclusión de lo que ha estado tratando aquí, y siendo que en toda la carta ha enfocado Pablo la necesidad de que los hombres asuman una actitud responsable desde el hogar hasta la iglesia. Pablo pues ahora cierra todas estas enseñanzas hablando lo que ya leímos en esos versos 13 y 14. Fue necesario en su momento, por la problemática en la iglesia de los Corintios, que él dirigiera o tratara de encauzar a aquellos hombres cristianos a asumir correctamente su rol en el hogar, para que también en la iglesia eso pudiera suceder de manera armónica, ordenada, porque así había hecho Dios las cosas desde un principio. Y siendo que el plan de Dios, hermanos, es que la familia funcione como había funcionado hasta hace poco, que esto no deje de ser, por lo menos en la iglesia del Señor. Allá afuera todo puede estar de cabeza, hermanos, pero no aquí. Allá los roles se pueden invertir, los hombres pueden abandonar sus responsabilidades, los hombres pretenderán incluso dejar de ser quienes son para hacer lo que creen que deben ser equivocadamente, pero aquí no, aquí no. Por todo eso es que necesitamos oír a Dios y necesitamos comprender por qué Pablo es reiterativo, hermanos, en esos aspectos. Porque no podemos darnos el lujo de decir: bueno, pues si allá afuera se hace, pues aquí también. No, no, hermanos, eso no. Hay gente que así piensa dentro de las iglesias. Si allá funciona, pues ¿por qué no podemos dar chance aquí? No, hermanos. Dios dice una cosa en su palabra y eso es lo que hacemos, o es lo que debemos hacer, y lo que la iglesia no debe dejar de obedecer. Vamos a ver entonces lo que Pablo dice en estos dos breves versículos que ya leímos, y que por ser breve el párrafo o los textos que ya leímos, hermanos, no por eso no tienen tanto que decir. El tiempo es nuestro enemigo, vamos a tratar de limitarnos, pero hay mucho que hablar al respecto, pero vamos a tratar de limitarnos por las actividades que tenemos inmediatamente. Pablo dice entonces: velad, verso 13, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y el verso 14 da el último mandato que Pablo está dirigiendo acá: todas vuestras cosas, dice, sean hechas con amor. Pablo da aquí 5 mandatos, todos dirigidos originalmente a aquellos hombres cristianos en la ciudad de Corinto que fueron muy importantes en su momento para que aquellos hombres pudiesen cambiar actitudes, disponerse a asumir roles y responsabilidades que habían abandonado, y que hoy para nosotros, hermanos, pues también
tienen mucha importancia y mucha trascendencia, sin duda alguna. Pablo inicia con el primer mandato aquí en este verso 14 diciendo velad. Esta palabra en su origen significa estar o mantenerse despierto, vigilar, estar alerta. Eso es lo que la palabra significa. Estar o mantenerse despierto, vigilar, estar alerta. Pablo originalmente les recuerda a los hermanos corintios que ellos debían mantenerse con una actitud de vigilancia, o que debieron haberse mantenido con una actitud vigilante. Vigilante no de las demás personas, aunque esto está implícito, ¿verdad? Cuando usted se cuida espiritualmente, llega al punto en que usted también siente el deseo de cuidar a otros, ¿verdad? Cuando usted es responsable de sí mismo, llega el momento en que usted siente la responsabilidad también de cuidar a otros. Entonces, Pablo les dice a los corintios que ellos deben mantenerse alertas, velando, deben mantenerse sobrios, conscientes de lo que suceda a su alrededor. Ellos debían haberse mantenido entonces con una actitud de vigilancia respecto de sus propias personas. El contexto en el que aquellos hombres vivían a diario demandaba, en la cultura en que los corintios vivían, hermanos, que fueran capaces de cuidar cómo vivían, cómo se comportaban, cómo trataban a su esposa, cómo trataban a sus hijos, cómo era su relación con el medio ambiente donde se desenvolvían todos los días y con las personas que los rodeaban todos los días. Recuerde usted que la ciudad corinta era una ciudad perversa. Había mucha perversidad en Corinto, de tal manera que incluso el corintiarizar era una expresión que se había acuñado para hablar de no te vuelvas un corintio, en el sentido de ser perverso, ser malvado, ser de lo peor. Entonces, la ciudad en sí era sinónimo de perversión e inmoralidad. Imagínense usted el lugar donde la iglesia se había levantado. Entonces Pablo les dice, ustedes deben o debían haberse mantenido vigilantes, alertas de lo que está sucediendo, ha estado sucediendo a su alrededor. Y es que, hermanos varones y hermanos en general, al igual que aquellos antiguos cristianos corintios, todos nosotros los creyentes debemos vivir cuidando del contexto y de las circunstancias bajo las cuales vivimos todos los días de nuestra vida. Estamos inmersos en una sociedad que, si no es igual a la sociedad corintia, no sé si decir que es peor, ¿verdad?, de lo que los corintios vivían en su momento. Estamos, igual que los creyentes corintios, metidos en una guerra espiritual. Y es espiritual porque nuestro enemigo, hermanos, no es un ser humano de carne y hueso como podría ser ese que no le quiere y que le hace cosas todo el tiempo en el trabajo, o su vecino, o alguna persona que no le quiere y busca hacerle daño. No es ese tipo de enemigo. El enemigo del que nos debemos cuidar y contra el que tenemos una guerra espiritual es el diablo. Es con él. Nuestro enemigo, hermanos, es invisible, pero se manifiesta en una diversidad de formas que muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de que es el diablo atacándonos, tratando de conquistarnos, tratando de seducirnos, tratando de conquistar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, tratando de desviarnos del camino por el que vamos, y ni siquiera muchas veces, hermanos, nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. A veces no somos nosotros, a veces tal vez es la esposa, es el esposo, son los hijos. Aquellos varones corintios que eran cristianos habían sido descuidados en esta responsabilidad de estar velando. Y esa había sido la causa fundamental de sus muchos problemas, que no solo, hermanos, habían afectado su vida familiar, sino que también había afectado la vida de la iglesia como una comunidad de creyentes regenerados, y que constituía en ese sentido una familia espiritual. Es por esta causa de que estamos en una guerra espiritual, hermanos, y que los creyentes de antaño también estaban en esa guerra espiritual, que no es distinta de la nuestra hoy, que Pablo, por ejemplo, ordena a los corintios, a los efesios,
en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos 10 al 13, estas palabras, que usted de seguro conoce muy bien. Pablo dice entonces a los creyentes efesios en su momento estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice entonces Pablo, es decir, en virtud de todo esto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La expresión velar, más allá de una función meramente física, hermanos, implica la disposición y la determinación de parte de todos nosotros los creyentes, porque aunque Pablo dirige estas palabras originalmente a los varones de la iglesia en Corinto, en realidad, como dije ya, es un mandato dirigido a toda la iglesia en general. Entonces, más allá de ser una acción meramente física, Pablo está exhortando a sus hermanos, como nos exhorta hoy y nos manda, a disponernos a desenmascarar todas las formas como el diablo quiere y procura todos los días, hermanos, envolvernos, seducirnos, arrastrarnos a cualquier forma de pecado, desde una aparente simple mirada, o desde una simple mentira, o una mala mirada, un mal deseo, hasta un adulterio, un robo, un asesinato, o cualquier otro pecado con el cual el diablo intenta apartarnos de Dios, destruir nuestra comunión con el Señor. Como le dije hace un momento, vivimos en un mundo que es, hermanos, demasiado experto en traer a nuestra vida cosas que no nos percatamos de que no son buenas, de que en apariencia parecen buenas, pero en el fondo no lo son y no lo podemos ver. El diablo es tan astuto para poder enmascarar, pintar las cosas de tal forma que, dicen algunos, pues no está mal. No está mal. Cuando el Señor llevó consigo a 3 de sus discípulos, recordará usted que estando en el huerto de Getsemaní, Él deseó retirarse de sus discípulos para estar un momento a solas con el Padre Celestial. Dice que dejó a los discípulos ahí, les dijo a 3 de ellos que lo acompañaran. Dice ahí en Mateo 26, 37 y 38 estas palabras: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y les dijo: y velad conmigo. El texto dice ahí que cuando el Señor volvió a ellos después de un momento, que sabemos que fue más o menos una hora que la que el Señor se retiró, dejándolos ahí para que lo acompañaran velando, regresó y los halló dormidos. Y dice ahí en el verso 41 de Mateo 26, porque les dijo: ¿por qué no han velado conmigo ni siquiera una hora? ¿Por qué no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? En el verso 41 les dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no les pidió específicamente, hermanos, que no se durmieran. Cuando les dijo: velad conmigo, no les dijo: no se duerman, por favor, estén despiertos para que cuando yo regrese los encuentre despiertos. No, la expresión velar no significó literalmente no se duerman. Les pidió específicamente que lo acompañaran en oración. Esa es la idea. Oren conmigo, yo me voy a ir allá, pero ustedes quédense aquí y oren conmigo. Esa es la idea de cuando el Señor les dice: velen conmigo un momento, quédense aquí y oren. En nuestro caso, cuando la Escritura nos manda a velar, no nos está pidiendo, hermanos, que no durmamos, porque esto resultaría imposible. Si usted no duerme, si usted no descansa, hermano, donde quiera que esté, se va a andar durmiendo. Si usted no duerme suficiente en la noche, eso le va a restar energías, le va a restar habilidades, tanto físicas como emocionales y mentales,
para poder responder a las cosas que a diario usted debe hacer. Cuando por alguna razón necesariamente no dormimos y algo nos mantiene despiertos durante la noche al otro día, pues estamos todos fumigados, ¿verdad? Sentimos que nos pesan los pies, en fin, no podemos dar el ancho en las cosas porque en realidad necesitamos el descanso. Hay gente que obviamente por alguna situación física le cuesta dormir, ¿verdad? Decía una hermana en la mañana, pues, me doy vueltas en la cama y mis dolores. Es cierto. Yo recuerdo a mi madre, ella sufría de artritis y de otros problemas de salud y anoche sus huesos le dolían. Hay enfermedades que en el día no le molestan, pero llega la noche y empieza, ¿verdad? Y no le dejan dormir. Por ejemplo, los niños, cuando un niño se nos enferma, en la noche te complica todo, no sé por qué pasa, pero se complica en general las cosas y no nos dejan dormir, al otro día estamos mal. El Señor no nos pide que no durmamos, no, hermanos, eso es imposible, más bien nos está pidiendo que estemos alerta, que andemos con cuidado, que seamos prudentes, sabios, cuidadosos, porque nuestro enemigo el diablo está buscando formas, ocasiones, motivos y oportunidades para destruirnos, tal como el mismo Pedro nos lo advierte en 1 Pedro 5:8. Pedro dice, sed sobrios, dicen también, y velad. Sed sobrios y velad. Y cuando Pedro dice sed sobrios y velad, no está diciendo manténganse despiertos, no, sino está diciendo sean sobrios, es decir, manténganse en un estado estable en sus emociones, en su carácter, en todo lo que ustedes son, pero oren. Dedíquense a orar, pónganse a orar. Los tiempos que vivimos, hermanos, nos demandan tiempos de oración. Yo le digo a Dios, Señor, quisiera orar más. Quisiera orar más, pero las diversas cosas no nos dejan orar. Si usted pudiera orar las 24 horas de todos los días, sin dormir, comer, sin hacer otra cosa, sería excelente. Pero no se puede. Pero en medio de todo lo que nos pasa, o de lo que hacemos todos los días, o de lo que las responsabilidades que debemos, hermanos, atender todos los días, deben atenderse y nos implica responsabilidad. Dios espera que usted y yo velemos y oremos. Seamos responsables en estas cosas. Pedro dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo, hermanos, no va a dañar, no va a fastidiar, no va a perjudicar a aquel que ora constantemente. Lo va a atacar, sí, pero no va a lograr fastidiarlo, no va a lograr dañarlo, porque esa persona está fortaleciéndose en la oración, está armándose con la armadura de Dios a través de la oración. El diablo, hermanos, va a atacar y va a lastimar y va a apartar de Dios a aquellos que no oran, aquellos que no leen las Escrituras, aquellos que tienen una fe frágil porque no se alimentan de Dios constantemente. Yo en son de broma he dicho muchas veces, por ejemplo, ¿sabe dónde quedó su Biblia el domingo cuando llegó de su casa? ¿Sabe dónde la dejó? Hay gente que el domingo en la mañana la está buscando. ¿Dónde se quedó? Ya están hasta enojados, incluso hasta maldiciendo porque no encuentran la Biblia. Pues la dejó está donde la dejó el domingo anterior. ¿Qué significa? Que si no la encuentra es porque tampoco la leyó. Tampoco la leyó. Hay creyentes que todos los días compran el Universal, el Excelsior, el Financiero, el periódico de los deportes porque quieren saber cómo va su equipo de fútbol o qué sé yo. Pero ¿sabe qué? No leen la Biblia. No son capaces de leer las Escrituras. No son capaces. Hermanos, necesitamos darnos tiempo para leer la Biblia. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, hermanos. Allá afuera no dice eso, pero allá afuera debería decir Iglesia Bíblica Bautista. ¿No le parece? O usted dirá, no, pastor, no, porque debería decirlo. Y si no lo dice, debemos imaginarnos que así es. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no leemos la Biblia y si no oramos, nos estamos volviendo creyentes débiles, endebles,
raquíticos, desnutridos. Usted podrá pesar 140 kilos, porque se alimenta físicamente bien. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánto pesa espiritualmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto medimos espiritualmente, hermanos? Entonces Pedro dice, velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando, dice, ¿a quién devorar? Y a quien va a destruir, a quien va a lastimar, a quien va a dañar, es aquel que no está fortaleciéndose en el Señor. Mis queridos hermanos varones, Dios nos ha puesto como cabeza en nuestras familias, pero si nosotros, la cabeza de la familia, no estamos bien, si andamos desordenadamente, si nosotros no estamos sometiéndonos a Cristo, que es nuestra cabeza espiritual, si no nos estamos llenando de ese Señor todos los días, entonces también estamos arrastrando juntamente con nosotros a nuestra esposa, estamos arrastrando tras nuestros males y deficiencias y todos esos conflictos a nuestros hijos, y de pilón, hermanos, aunque no lo querramos aceptar, arrastramos también a la iglesia del Señor, porque sin duda alguna, hermanos, aquí en la iglesia también Dios espera más de los varones que de las mujeres. Y Dios no es machista. Dios no es machista. Dios espera de nosotros aquí más servicio, más entrega, más sacrificio, más lealtad. De nosotros los varones que de las mujeres. Y no minimizo ni soy malagradecido con el trabajo de las hermanas. Al contrario. Bendito sea Dios, que si las hermanas en las iglesias no dijeran, pastor, yo lo hago, hermanas que están dispuestas incluso a subirse una escalera a limpiar, sacudir, lavar, porque los varones están tan cansados de tanto trabajo que no van al templo, no van a los días de aseo, no van a ayudar en nada. Bendito Dios, porque las mujeres se ponen los pantalones, se los amarran bien y dicen, yo lo hago. ¿Se acuerda de Débora? Yo me levantaré, dijo Débora. Yo me levantaré. Y así lo hizo. Velad. El otro mandato es, estad firmes en la fe. La palabra original de donde se traduce estas dos palabras, que es una sola en el idioma original, así como se traduce en nuestra versión 60, estad firmes en la fe, implica estar, quedar, estar firmes. Y da la idea, hermanos, de algo que a pesar de que es sacudido fuertemente por vientos arrasadores, no se rompe. Como dicen por ahí, ¿verdad? Se dobla, pero no se rompe. No es arrancado de su lugar, sino que permanece ahí a pesar de todo. Esa es la idea de ese mandato, estar firmes en la fe. Mis queridos hermanos, todos somos atacados, todos somos tentados, todos somos probados, todos pasamos por situaciones difíciles. No hay diferencia entre unos y otros. En el transcurso de la vida no hay diferencia, no se hace excepciones. Dios no deja fuera de estas circunstancias, de estas vivencias a ningún varón, a ningún cristiano. No, Dios no dice a este lo libro, no. ¿Se acuerda de Pedro? Dios le dijo a Pedro, Lucas 21, Dios le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te está solicitando para zarandearte como a trigo. Pues si usted lee el texto no dice, pero no te preocupes, Pedrito, yo no voy a dejar que pases por ahí. No, el Señor no le dijo eso a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te está solicitando para zarandearte como a trigo. Y una vez zarandeado, dijo, regresa y confirma a tus hermanos. Yo estoy rogando para que cuando tú vuelvas de esa zarandeada, confirmes a tus hermanos. Qué hermoso, ¿no? Entonces, hermano, Dios no ha librado a muchos del sufrimiento. Nos va a librar a nosotros. Hace años, cuando a mí me tuvieron que meter a cirugía por un problema de salud, se complicó. Como al mes se complicó. Ahí voy de emergencia con dice el médico, váyase al hospital de una vez. Y otra vez al quirófano. Y alguien un vecino de por aquí, una vecina de por aquí, que algunas veces nos visitó en el pasado, al enterarse de la situación dijo estas palabras: si Dios trata así al pastor, ¿qué con nosotros? Así dijo. Si Dios trata así al pastor, ¿qué con nosotros? Hermanos, Dios no hace diferencia. Yo le he dicho a usted, la única diferencia entre usted y yo, que estoy acá, es que estoy más o menos con 1 metro de distancia de altura. Esa es la única diferencia. Que yo tengo un título que usted no tiene.
Pero Dios me trata igual a usted y a mí. Nos trata iguales. Soy tan hijo de Dios como usted. Entonces, todos pasamos por estas cosas en la vida. Pero aquí, hermanos, el punto, el meollo de este mandato, de estar firmes en la fe, no es si usted y yo pasamos por situaciones difíciles, no es el punto acá si pasamos o no, o hermano, ¿y usted por cuáles pasa? A ver si realmente Dios me trata igual que a usted, porque puede que a mí me trate peor que a usted. No es el punto ese, no es ese. Porque no hay cristiano que no pase por dificultades, sean las que sean. El punto cardinal aquí en el mandato es, si luego de pasar por cualquier crisis, la que sea, usted y yo seguimos de pie. Esa es la cuestión acá. Si después de pasar por una crisis, usted y yo seguimos amando a Dios, necesitando a Dios. Si después de pasar por una crisis, usted y yo seguimos con una ansiedad por Dios que no la podamos satisfacer de ninguna otra forma más que con Dios. Ese es el punto acá. Si seguimos de pie, si luego de la prueba seguimos leales, firmes en nuestra fe, si después de la tormenta aún estamos, si después del huracán aún quedamos. Ese es el punto acá. Es lo que Pablo está diciendo. Estad firmes en la fe. ¿Lo ha sacudido, hermano, o usted ha sido sacudido, sacudida por una situación en la vida? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y aquí estamos. Así hay un canto por ahí que me gusta mucho que dice, aquí estamos. Aquí seguimos. Después de esto, aquí estamos. Tal vez con un raspón por allá, con una venda por aquí, ¿verdad? Porque veo que vendar ahí el Señor un trancazo, tal vez con cojos un poquito ahí, por allá, pero aquí estamos. Con su armadura un poco abollada de los golpes del enemigo, pero aquí estamos. Esa es la cuestión, hermano. Es lo que dice Pablo. Estad firmes en la fe. Hermanos, el diablo no está jugando a la guerrita con nosotros. De niños jugamos la mayoría de nosotros tal vez a la guerrita, ¿se acuerdan? Ahí disparamos, con los demás niñitos. El diablo no está jugando a la guerrita con nosotros, hermanos. El diablo está tirándonos a destruir. Es lo que leímos en Pedro. 1 Pedro 5:8. Velad y orad, dice Pablo. Estad firmes, porque vuestro adversario el diablo está buscando. ¿A quién qué dice? ¿Se acuerda? ¿A quién destruir? El diablo no está jugando a la guerrita con nosotros, hermanos. No, el diablo no está diciendo pa. El diablo está tirando a matar. Está tratando de enfriarnos en nuestra fe. Está tratando de desviarnos de nuestro camino a la eternidad. Está tratando de confundir nuestra mente y de confundir nuestra fe. Está tratando de desvirtuar nuestra convicción y nuestra perspectiva de Dios en nuestro corazón. Todo esto es lo que está intentando hacer el diablo. En algunos lo logra. Ahí está, ya ves que el hermano todo el tiempo da gracias a Dios, le va bien. Y tú, de la patada. Así se van muchos pensando de la iglesia. Señor, a mí no me oyes. A ese hermano que todo el tiempo se da gracias a Dios, a ese sí lo oyes. ¿Qué hizo el diablo? Ya lo hizo pensar equivocadamente. ¿Y el otro domingo usted cree que va a venir? Tal vez no. ¿Para qué va? ¿De qué sirve ir al templo si todo el tiempo Dios lo trata de la patada? Y le echan la culpa a Dios. Y peor si el otro hermano el domingo anterior dijo, es que me compré un carro, gracias a Dios, hermano, y este domingo se paró a decir, es que me voy a ir de viaje a Canadá, a pasear. Imagínense, y la semana pasada lo despidieron, y esta semana fue al doctor y dijo que estaba diabético. ¿Qué dice? Pues ahí está, a mí Dios no me ama. A mí Dios no me oye. A mí Dios me hace. ¿Verdad? Hay gente que así piensa. ¿Piensan correctamente? No, el diablo que hizo ya los confundió, porque se dedican a oír lo que no deben oír. He dicho muchas veces, hermanos, hay mucho ruido a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero el cristiano, ¿la voz de quién debe oír, hermanos? ¿La voz de quién debe oír?
la voz de su Señor, la voz de su pastor, que dice el Señor en Juan 10, dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Yo les mandé a algunos hermanos algo que a mí me enviaron del grupo de los pastores. Dice que el pastor debe cuidar a las ovejas. Las ovejas, sale ahí una escena donde va el pastor con un fardo de algo para las ovejas, llega una oveja y lo ataca por atrás y ¡pum! Va a parar por allá con todo. En la otra escena va el pastor y está echándoles algo ahí, llega otra oveja y ¡pum! Va con los pies para allá por otro lado. Pero así dice, ¿no? Que el pastor debe cuidar a las ovejas. Pero dice abajo, pero las ovejas, así sucede, ¿no? Hermano, nosotros estamos tomados de Dios, de su mano. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por las cosas que suceden. Mire, si Dios, dice Hebreos, a su Hijo no lo dejó pasar un problema tan fuerte como fue la cruz, ¿recuerda usted? ¿Qué le dijo el Señor a su padre en el huerto del huerto de Getsemaní? Digo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué dijo el Padre? No. Y tuvo que tomarse la copa hasta el fondo. ¿Qué era esa copa? Ser crucificado. Todo lo que sufrió, lo sufrió por nosotros. Y el Señor no se regresó al cielo enojado con el Padre diciendo, ahorita te voy a ir a reclamar porque cuando te pedí que me ayudaras, no me ayudaste. No, hermanos, no. Entonces, dice Pablo que debemos permanecer firmes ¿en dónde? En nuestra fe. El diablo intenta hacer todo eso, pero nosotros, hermanos, debemos recurrir a Dios. Por esto Pablo mandó en su momento a aquellos hombres cristianos, como nos manda hoy a todos nosotros, a permanecer firmes en nuestra fe. Esto de permanecer firmes no es solo un asunto colectivo, es una cuestión individual, que sí influye en la colectividad, hermanos, de la iglesia, porque somos parte de este cuerpo del Señor. Usted y yo no somos algo aislado al cuerpo, somos miembros de él. Cuando a un miembro le pasa algo, todo el cuerpo con él, dice Pablo, se duele, ¿verdad? Si usted se pega en su manita haciendo algo, todo el cuerpo se afecta. Si usted, hermanita, está cocinando y se lastima con el cuchillo, su dedito, ¿verdad? Todo su cuerpo se lastima, porque su dedito es parte de su cuerpo. Si usted va por la calle y le entra una basurita en un ojo, hasta se tiene que parar y cerrar los ojos, ¿verdad? Y se detiene porque todo su cuerpo es afectado. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. No es un asunto para la colectividad específicamente, es un asunto para la individualidad, para cada uno de nosotros en lo personal, que debemos permanecer firmes en la fe. No se puede aislar esta verdad absolutamente, hermanos, en el aspecto de lo que yo sufro, lo que a mí me pasa y la reacción que yo tengo ante las circunstancias de la vida es mi problema. No, es asunto de la iglesia del Señor también. Porque cuando enojado con Dios, porque Dios no me oye, no me da, no me contesta, no es bueno conmigo, sí con otros, pero no conmigo, y me voy, afecto a la iglesia del Señor. Afecto a la iglesia del Señor. Ahora Pablo da otra orden y dice entonces, portaos varonilmente. La versión Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce esta orden así: pórtense como verdaderos hombres. Así dice, pórtense como verdaderos hombres. Y es que, hermanos, en un contexto en el que este mandato podría sonar fuera de lugar, la voz del Espíritu Santo sigue teniendo vigor para todos nosotros. Hoy nosotros tenemos muchos problemas en esta sociedad actual con el feminismo, el machismo y con esa cuestión ahora de la ideología de género. Esto está arrastrando y atacando los cimientos de lo que Dios estableció desde un principio, tanto como para el hombre, para la mujer y la familia. Pero, ¿qué es portarse varonilmente? Lo que Pablo está ordenando es que nosotros los hombres seamos capaces de asumir una posición de responsabilidad en las distintas obligaciones, deberes y privilegios que Dios nos ha dado, hermanos, como tal, son múltiples deberes.
incluyendo en este caso la iglesia del Señor. Hermanos varones, nosotros somos quienes debemos cuidar a nuestra familia. La esposa y los hijos deben sentirse seguros con nosotros, no miedosos, no atemorizados. Cuando el hombre de la casa llega al hogar, no debe temblar la esposa, ni los hijos deben esconderse debajo de la cama, ¿verdad? Nosotros somos quienes debemos ayudar y apoyar a nuestra familia. Nosotros debemos ser, en ese sentido, hermanos, para nuestra familia una especie de escudo, pues nuestra figura masculina debe significar para ellos protección, seguridad, tranquilidad. Ese es el rol que Dios nos ha encomendado terrenalmente, y hacer lo contrario de esto es demeritar ese rol. Y si nosotros no cumplimos, hermanos varones, con esta responsabilidad correctamente y no funcionamos varonilmente, como Pablo dice, entonces nuestra familia va a la deriva. Y en este contexto social en el que estamos, hermanos, la familia va a estar de cabeza, pies para arriba, como viven muchas familias a nuestro alrededor. Es nuestro deber ser una especie de oasis. Y la palabra oasis la escribo aquí en mis notas con mayúscula, con mayúscula y con comillas, entre comillas. Nosotros debemos ser en nuestra casa una especie de oasis para nuestra esposa. Somos nosotros quienes debemos cuidarla, protegerla, hacerla sentir segura a nuestro lado. Recuerde, hermanos, que ella es un vaso frágil. Dios así la puso a nuestro lado como un vaso frágil. Como dice Pedro, 1 Pedro 3:7, debemos tratarlas con ese cuidado, ¿verdad? Porque Dios las hizo así, y aunque son fuertes, ¿verdad? Se han hecho fuertes por las circunstancias que les toca vivir muchas veces, en realidad Dios las hizo frágiles y las hizo dependientes en ese sentido de Dios y de nosotros. Lamentablemente muchos hombres no están haciendo esto, más bien están empujando a su esposa al miedo, a la inseguridad, a la soledad emocional y, lo que es peor, a la soledad espiritual. Nosotros los hombres cristianos somos quienes deberíamos estar impulsando a nuestra esposa a vivir espiritualmente bien, fuertes en el Señor. Gracias a Dios cuando la esposa asume de sí misma y por voluntad propia esos deberes, porque no necesita que el marido le esté diciendo: ¿y ya oraste? ¿Ya leíste tu Biblia? O la lleve como si fuera una niñita a arrodillarse y a que haga las cosas que debe hacer. Bendito Dios cuando la mujer no necesita que el marido le diga esas cosas. Gracias a Dios. Pero nuestro deber, hermanos, en el hogar es ser guía y sacerdotes en esa función. Muchos hombres cristianos, lejos de ser ellos quienes asuman esta posición en su matrimonio, han dejado esa responsabilidad a la esposa, y ahí ya está ella, ¿verdad? En vez de ser ella la que sea jalada, llevada, conducida, es ella la que jala a un marido perezoso. Es ella la que jala a un hombre que no quiere cumplir con sus obligaciones espirituales en el hogar, al que tiene que forzar incluso a leer la Biblia, al que tiene que obligar de alguna manera a orar, porque si no se le forza, si no se le obliga, no ora, no lee la Biblia. Tiene tiempo para todo, pero no para ello. ¿Hasta dónde hemos llegado actualmente muchas veces en las iglesias, en que las mujeres se quejan de esa clase de esposos y que no son una bendición para ellas, sino una carga más, como si fuese un hijo más en la casa? Así me decía una hermana hace tiempo atrás. Mira, hermano, es que tengo casi que meterlo a bañarse porque no quiere. Imagínense, hermano, y no le estoy diciendo mentiras. Casi lo tengo que meter a bañarse porque no quiere meterse a bañar. Lo tengo que sacar de la cama, meterlo al baño y decirle: se está haciendo tarde, nos tenemos que ir al templo. Ni con mis hijos, me decía la hermana, batallo como batallo con mi marido. Pero mire, hermano, me dice, que no le diga yo el viernes: vamos mañana a pasear, porque desde la madrugada, desde el día anterior está preparando todo. Y se levanta temprano porque vamos a ir a pasear el sábado. Pero el domingo hay que obligarlo a hacer las cosas para ir al templo. Así es, hermanos. Y esto es solo con la esposa. ¿Qué decir con los hijos? Con la excusa de que muchas veces se trabaja en largos horarios, trabajos cansados, pues
No hay tiempo para educar a los hijos, no hay tiempo para atenderlos, no hay tiempo para enseñarles, no hay tiempo para disciplinarlos. Debe preocuparnos cómo hoy desde muchas partes se está impulsando leyes y costumbres, hermanos, lamentablemente que están atentando contra la integridad emocional y física de nuestros hijos. Esas ya famosas ideologías o la famosa ideología de género está haciendo que muchos niños piensen equivocadamente de sí mismos. Y entonces los padres tienen conflicto con hijos varones que piensan que son niñas y niñas que están luchando porque creen que son niños en cuerpo de una niña. Todo eso es lo que nosotros como padres debemos, hermanos, conjuntamente con la esposa, procurar ayudar en nuestro hogar. Y debemos estar al tanto de ello y debemos tratar de descubrir todas estas cosas, porque muchas veces los hijos no lo están expresando, lo están manifestando, pero está ahí ya el ataque del diablo en la mente y el corazón de nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso implica tiempo, disposición, mucha disposición para poder juntamente con la esposa, porque se les ha dejado esa responsabilidad a las mujeres específicamente, y nosotros los varones, hermanos, estamos llamados a cumplirlo específicamente. Cualquiera que tiene ideas torcidas ajenas a la palabra de Dios, quien sea puede decir lo que quiera con respecto a esos aspectos de la vida moral, física y mental de los hijos. Pero nosotros debemos preparar a nuestros hijos para enfrentar todo esto, hermanos, con un corazón bien cimentado en la palabra de Dios. Es lo que dice el libro de los Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando éste sea viejo, dice, no se apartará de ahí. Pero esto naturalmente requiere de nuestra parte, hermanos varones, especialmente nosotros como varones, tiempo, disposición, sacrificio y el entendimiento de que es usted como varón quien tiene la obligación y responsabilidad de traer a sus hijos a Dios. La esposa bien puede hacer esto, porque como dije ya, hermanos, ha quedado demostrado en muchos casos que cuando el hombre no asume ese deber, la mujer no deja que los hijos, la familia se vayan al desastre. No, ella asume esta responsabilidad, pero somos nosotros, hermanos, los hombres en el hogar, los varones cristianos, no la esposa, quienes debemos tener en ese sentido la iniciativa de hacer y producir todo esto en nuestro hogar. No es la esposa, no es el abuelo, no es el tío, no es una persona X al hogar, ajena al hogar, ni es el maestro en la iglesia de la escuela dominical el que debe hacer esto. Somos nosotros, somos nosotros. No piense usted, hermano, que por mucho trabajo usted está disculpado de no hacer su trabajo en el hogar. Si no sembramos hoy en el corazón de nuestros hijos, estando ellos en muchos casos pequeños aún, no espere que cuando ellos lleguen a ser adolescentes o jóvenes, amen a Dios como quisiéramos que ellos lo amaran, si no los preparamos para esa etapa de su vida que irremediablemente, hermanos, llegará un día. Muchos hijos se apartan de Dios porque no pueden concebir en su corazón que sus padres sean una cosa en el templo y otra cosa fuera del templo, y entonces en su corazón se produce un caos. No pueden creer cómo es posible una dualidad espiritual en la vida de sus padres, y entonces dicen, yo no quiero nada con ese Dios, ¿verdad? Y paran apartados de Dios. El problema de los hombres cristianos de Corinto era que se habían hecho a un lado, habían soslayado esa responsabilidad, habían dejado de lado sus deberes como hombres cristianos. Por esa razón las mujeres hacían y vivían como hacían y vivían en casa, en la calle y en el templo, y los hijos obviamente pues siguiendo el paso de los padres en todos lados. Por eso aquí en la primera carta vimos, hermanos, en su momento en el capítulo 5, que Pablo dice, incluso hay un hombre entre ustedes que está viviendo con la mujer de su padre, porque no habían llegado a corregir todas estas cosas, pues había libertinaje en la iglesia, no había orden, los hombres hacían lo que querían, las mujeres hacían lo que querían, y los hijos por lo mismo. Pablo da un cuarto mandato en este verso 13 y dice, esfuércense. Y es que nada de lo anterior se puede hacer, hermanos, sin esa base de esfuerzos. Usted bien puede abandonar estas responsabilidades y dejarlas en todo caso en manos de alguien, en todo caso en manos de la esposa, y no sería la primera vez que ocurre, y no sería la única vez que una mujer dice, yo lo hago. No sería la única vez. Bendito sea Dios cuando las esposas, lo digo por 10,000ª vez, dan la cara por la familia, sacan adelante a sus hijos y responden por ellos. ¿Se acuerda usted del caso de Timoteo?
Eso es lo que dice Pablo de Timoteo. La fe que hubo en tu abuela y en tu madre Eunice, y que sin duda alguna también en ti. ¿Por qué? No menciona a un padre, menciona a la abuela y menciona a la madre. Mujeres fuertes, valientes, decididas, que dijeron, no, no es mi hijo, dijo Eunice, no se va a ir al mundo. Yo lo voy a encauzar en el camino del Señor. Y al tal punto fue el grado de respuesta de esta mujer y de la abuela de Timoteo, que Timoteo iba a ser un gran hombre en el ministerio misionero de Pablo. Verso 14 dice entonces Pablo finalmente, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El último mandato. Pablo da un quinto y último mandato. La verdadera hombría, hermanos, va más allá de una simple fisiología. Por ahí había, todavía, bueno, hace tiempo se oía una canción que ataca a una hija, atacaba a su padre. Decía, no sé qué, no debieron ser hombres. Algo así. Que van por ahí engañando mujeres, dice, no debieron ser hombres. Pues la voz de una mujer probablemente decepcionada de su propio padre, a quien tal vez ni conoció. En una sociedad así, las chicas lamentablemente se dejan ir por la apariencia de un muchacho que está guapo, pero con un corazón de diablo. ¿Verdad? Hace años que una pareja se iba a casar, le pregunté a ella, ¿y tú por qué te quieres casar con él? Y la respuesta fue, es que está grandote y fuerte. Ay, hermanos. Y cuando le pregunté a él, ¿y tú por qué te quieres casar con ella? Es que tiene unos ojos bonitos, tiene unos ojos verdes claros. Hoy están separados, divorciados. ¿Qué le dice el chico a la chica? Si me amas, pues acuéstate conmigo. ¿Y qué dice la chica? Ay, si no, no me voy a conseguir otro como este. Y cuando está embarazada, ¿qué le dice? Es tu problema. Es tu problema. Y aún en las iglesias, ¿cuántas chicas, madres solteras no hay en las iglesias? ¿No? Que parecía un buen muchacho, cantaba padre en culto, tocaba bien la guitarra, pero lo que no identificó es que tenía un corazón de diablo. No todo lo que brilla es oro, desgraciadamente. Pero a veces muy tarde lo vemos, o muy tarde lo ven, desgraciadamente. Aquella frase, hermano, comercial de usted es el rey de la casa, no se la ha creído, ¿verdad? Aquí hay hombres que dicen, así dicen, yo soy el rey de la casa, y ¿qué dice? Pues solo le falta que le pongan su coronita, su capita y le sienten en un trono. Eso solo es un invento comercial, hermanos. Los comerciantes y empresarios se le inventaron para que usted gaste en usted y gasten en usted, ¿verdad? Y hay hombres que dicen, no, yo soy el rey de la casa. Bueno, está bien, quiérase, pero no se idolatre. La primera impresión que yo tengo de un hogar cristiano en México es cuando a los 3 días de haber llegado a este país me invitaron a ir por ahí, y ahí en el Estado de México fuimos a casa de unos hermanos, una familia cristiana que nos invitaron a desayunar. Íbamos 5 seminaristas y entramos a la casa de los hermanos temprano porque era un desayuno el que nos iban a ofrecer. Ese día nos ofrecieron y nos recibió el esposo, nos dijo, pasen hermanos, siéntense, nos sentó en la sala. Llegó la hermana, porque era un departamento, un edificio por ahí, estaba la sala aquí, el comedor allá y la cocina se veía por allá. Y lo primero que vi fue una hermana que iba para allá y venía para acá, y la pobre se azotaba como tlaconetes al lado para hacer todo. El hermano fue, nos sentó y se sentó ahí y se desparramó en su sillón. Y nos decía muy seguidito, pero ya les voy a servir, hermanos, ya les voy a servir, ya les voy a servir, hermanos, ya les voy a servir. La pobrecita se hacía pedazos preparando para servirnos y el marido desparramado en el sillón. Yo estaba desesperado, queriendo levantarme y decir, hermana, le ayudo. Hermano, ser hombre no es ser inútil, ¿verdad? Pero muchos hombres
son unos buenos inútiles. Tuve un compañero en el seminario que jamás había barrido. Y como en el seminario nadie le iba a barrer su cuarto, tuvo que barrer, porque tenía la obligación de hacerlo. ¿Y sabe qué le pasó? Se le ampollaron sus manitas por barrer su cuarto. Y cuando lo vimos ampollado las manos, le dijimos, oye, qué inútil, ¿no? Y me dijo, pues es que en mi casa nunca me dejaron agarrar la escoba. Mi mamá, mi papá me dijeron, no, tú vete. Y yo tenía un apodo, nos dijo. Mi apodo era la puerta de Alcalá. ¿Y por qué? Bueno, porque yo solo veía pasar el tiempo. Nunca me enseñaron a hacer nada. Quiso lavar sus calcetines y los dejó como solo los mojó y los tendió. Entonces, hermanos, necesitamos habilitarnos. Y Pablo dice, y si vas a hacer algo, hazlo ¿cómo? Con amor. Lo que hagas, hazlo con amor. No estamos llamados a hacer las cosas con obligación, pero sí con amor. Pablo dice que si no es por amor, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, entonces no sirve. Ya lo vimos con detenimiento cuando estudiamos el capítulo 13 de esta carta a los Corintios. Pablo dice en el verso 7, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermana, si su esposo le quiere ayudar a barrer, no le diga, no, mi amorcito, siéntate. No, déjelo que barra. Si está usted en la cocina y llega y le dice, te ayudo a pelar unas papas, no le diga, no, papacito, quédate allá, ve la tele. Déjelo que pele las papas y póngale las zanahorias y todo ahí para que lo haga también. Porque, hermano, nos podemos volver conchudos. Si usted no me deja hacer a mí algo, yo voy a decir que, pues no me deja, pues que lo haga. Y un día usted va a estar echando rayos, pero usted misma se ha buscado eso. Porque cuando nosotros, hermanos, queremos hacer algo y usted no nos deja, entonces nos vamos a habituar a no hacerlo, ¿verdad? Y entonces vamos a esperar que cuando yo llegue a la casa usted esté y haya hecho todo. Y aunque yo la vea haciéndose 1000 pedazos, como el hermano del que les hablé, yo me voy a ir a desparramar al sillón a prender la tele y a ver Bob Esponja, ¿verdad? Si su hijita le quiere ayudar, no le diga, ay, hijita, te vas a lastimar tus uñitas y tan bonitas que las tienes, las uñas de 50 centímetros. Déjela que haga las cosas. Hay mujercitas que llegan a casarse y no saben ni hervir un poco de agua. ¿Pueden comer pizza todos los días? Pues sí, ¿verdad? Y pedir a Uber Eats que les traiga algo de comer, sí, pero tendrás que tener mucho dinero para comer así todos los días. Y no es así. Entonces, hermanos, necesitamos ayudar, necesitamos hacer todo, dice Pablo, con amor. Si no es el amor lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, hermanos, varones, en función de nuestra esposa, cambiemos eso, porque eso que estamos haciendo a la fuerza nos va a llevar a un punto a estar fastidiados, cansados, hartos, molestos, incómodos. Y no es así como debemos servir, no es así como debemos trabajar en el hogar. Si cuidar, procurar, motivar, servir a nuestra esposa, hermano, no es con amor, entonces hay que cambiar la motivación. Hay que hacerlo por amor. Si hacer lo que hacemos con nuestros hijos, hermanos, es a fuerza y nos sentimos obligados a ello, oremos y pidámosle a Dios, Señor, cambia esa actitud en mí, porque debe ser el amor lo que me impulse a cuidar a mis hijos, a aconsejarlos, a disciplinarlos, a hacer lo que haya que hacer con ellos, porque si no es así, hermanos, nos va a hartar, nos va a fastidiar hacerlo y hacerlo siempre, porque esto no es un asunto de ahora y después se acaba, no es todo el tiempo, hasta que usted se muere. Así es que Pablo concluye diciendo, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y eso se aplica a la iglesia también. El tiempo se me acabó y quiero concluir, cortar aquí esto y decirle, hermano, aquí también. Si usted está en la lista del aseo y cada vez que viene a hacer el aseo viene aquí como el chavo dando patadas por aquí y por allá, porque nadie lo ve, diciendo, ese pastor, ese hermano Jesús, mejor ya no lo haga, ¿verdad? Dígale, hermano, ya no lo voy a hacer. Y no lo haga.
Porque lo único que hace es tirar la cucaracha muerta de aquí y ahora la vamos a encontrar allá. ¿Ya? Vamos a encontrar todo lleno, todo mal hecho porque no lo hace con amor. No venga a la casa de Dios enojado, diciendo debería estar en el estadio viendo a la América. ¿Ya? Mejor váyase al estadio. Va a salir mejor y va a estar más contento el resto del domingo que si viene al templo y viene a estar aquí a disgusto y se va enojado. Ni va a oír nada. No va a entender nada. Pero si viene, permita que el amor sea la razón por la que usted está acá. Por la que mueve una silla, por la que agarra una escoba y barre, por la que le dice al hermano, hermano, apúnteme a mí. Llevo 10 años viniendo aquí, no he hecho nada nunca, pero lo voy a hacer. Apúnteme. Hermano, voy a dirigir el culto. Apúnteme. Voy a dar una clase, por favor, lo voy a hacer. Si no es por amor, entonces, hermanos, nada sirve. Por eso la Biblia dice que el amor fue lo que impulsó a Dios a ofrecer lo más valioso que tenía. ¿Se acuerda? De tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para usted y para mí. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a seguir la otra semana viendo algunas otras cosas en ese capítulo 16. Vamos a orar. Padre amado, gracias por permitirnos oír tu palabra y en particular, aunque el mensaje, Señor, en parte fue para los varones, Señor, también estamos seguros que el mensaje siempre, Señor, es para todos sin distinción. Padre amado, gracias por todo lo que nos dices y porque estamos conscientes, Señor, de que al oír necesitamos reaccionar y hacerlo correctamente y esperamos que esa reacción sea pronta, adecuada, correcta, Señor, y que te agrade. Gracias, Dios, por todo y por tu palabra preciosa que siempre trata con nosotros todos estos asuntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.